Continuamos con las clases prácticas de fundamentos de las comunicaciones. Vamos a seguir con la práctica 3 con distorsión lineal. Vamos a ver el ejercicio 7 que se llama distorsión lineal con tonos, donde nos propone este mensaje MDT, que es una onda cuadrada de amplitud de 1 volt, periodo 2 milisegundos y ciclo de trabajo 50%. Acá hacemos un plot de los primeros dos periodos de esta señal. Y lo que nos pide es hallar una representación en serie de Fourier de esta señal periódica. Sabemos que la podemos escribir de esta forma y los coeficientes de la serie de Fourier los hallamos con esta integral. Si calculan estos C sub k para esta onda cuadrada MDT, lo que van a hallar son estos coeficientes, lo que nos termina dando una representación en serie con esta forma. Es muy sencillo, lo que tienen que darse cuenta es esto de que para cada par el C sub k vale 0 y agrupando las exponenciales complejas de forma apropiada para armar el seno, les queda expresado de esta manera. Lo que nos dice es aproxima esta serie a los primeros 4 términos. Haciendo esa aproximación, fíjense que si los primeros 4 términos no nulos serían con k de 1 hasta 7, serían los primeros 4 valores impares. Y si los graficamos obtenemos esta forma que tenemos acá. Acá en azul tenemos la señal original, que sería con infinitos términos, y con 4 términos tenemos en la señal naranja nuestra aproximación de nuestra onda cuadrada con la serie truncada de Fourier. También lo que podemos ver aparte es los distintos tonos que están dentro de esta serie de Fourier de forma individual, donde vemos que en azul tenemos el de k igual a 1, y fíjense que a medida que aumenta la frecuencia va aumentando cada 1 sobre t. En realidad, como cada 1 sobre t tenemos un valor nulo intermedio, entonces están separados cada 2 sobre t, siendo el primero de 500 Hz, el segundo tono es de 1500 Hz, el tercero de 2500 y el de mayor frecuencia en nuestra aproximación es de 3500. Y fíjense que va cayendo con amplitud 1 sobre k. Mientras más alta la frecuencia, más chica la amplitud. Y esa, bueno, esos son los 4 tonos con los que estamos aproximando a nuestra señal. Si lo sumamos, obtenemos esta señal naranja que tenemos acá. Y con esta aproximación que tenemos, que decimos que es de 4 tonos, bueno, como tenemos 4 tonos, vamos a tener los 4 pares de deltas que las representan en su densidad espectral de potencia. Y como vemos, efectivamente tenemos una delta en 500 con la amplitud máxima, otra en 1,5 kHz, la tercera en 2,5 y la última en 3,5. Y cada una con un área cada vez más chica, que en este caso el área va a ir cayendo con 1 sobre k cuadrado, ¿no? Porque la amplitud va cayendo con 1 sobre k. El B lo que nos dicen es que hallemos la salida cuando esta señal se transmite por el canal que nos presentan en este caso. Que lo que vemos es, por un lado nos grafican la amplitud y por otro lado la fase. Como vemos, la amplitud es constante, igual a 1 en el ancho de banda de interés, pero no podemos decir que la fase de la transferencia es lineal en el ancho de banda de interés, porque como vemos tiene un tramo que es incrementalmente lineal, otro tramo en el cual es 0 y después toma un valor constante fuera de los 3 kHz. Recuerden que nuestro ancho de banda de interés era el que iba de 500, que es el primer tono, a 3500, que era el otro. Entonces fíjense cómo para cada tono el desfasaje en tiempo va a ser distinto. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque la fase no es lineal en todo el rango de frecuencias que nos interesa. Eso lo podemos ver bien si graficamos la respuesta en frecuencia del canal y marcamos cuáles son los valores de frecuencia que a nosotros nos interesan. Para lo que es el módulo, vemos que efectivamente para todos los valores de frecuencia que nos interesan, fíjense que acá estoy dibujando los 4 pares de deltas en las frecuencias que nos interesan, que es de 500 a 3500 con pasos de 1 kHz. Vemos que todos se amplifican lo mismo y además que ese valor es 1. Pero lo que vemos que en la fase es que efectivamente el desfasaje que sufre cada tono no es lineal con la frecuencia. Eso quiere decir que en el tiempo van a tener un desfasaje temporal distinto cada uno de esos tonos. Fíjense que el tono de 500 no se desfasa nada, el de 1500 y 2500 toman estos valores y el de 3,5 kHz toma este valor final de menos pi sobre 2. Y esto vemos entonces ahora, sabiendo cuánto se desfasa cada tono, armamos
nuevamente los tonos a las salidas con sus correspondientes desfasajes y los sumamos para hallar nuestra aproximación en serie de Fourier de la salida del canal. Fíjense que efectivamente la amplitud de cada uno de los tonos no cambian, todos tienen la misma que tenían antes del canal. Acá en el gráfico hay que leerlo de esta forma, en línea por tramos son los tonos de la señal original, es la aproximación a la entrada del canal, y con línea continua tenemos los tonos que corresponden a la aproximación a la salida del canal. Como ven, el de 500 Hz se mantiene no solo con la misma amplitud, sino con el mismo desfasaje, porque están las dos superpuestas. Sin embargo, vemos que las demás mantienen la misma amplitud, pero en el tiempo se van desfasando distintos valores. Entonces, cuando se suman, ya no obtenemos esta señal naranja, que es la que teníamos a la entrada del canal, atenuada y desfasada, que sería cuando no tenemos distorsión, sino que tenemos otra cosa, producto de la distorsión en fase que sufrimos. Fíjense que en este caso no es distorsión por amplitud, porque todas las componentes están amplificando lo mismo, pero al estar retrasándose todas valores distintos, cuando las sumamos tenemos este efecto a la salida, que es la distorsión por fase. Veamos el caso C, donde tenemos ahora la fase de la transferencia sí es lineal con la frecuencia. Entonces ahora lo que esperamos es que todas las componentes se desfasen temporalmente el mismo valor, pero lo que vemos es que sí, en amplitud son todas atenuadas por distintos valores. Eso lo verificamos haciendo el mismo gráfico que hicimos hoy. Efectivamente vemos que el desfasaje es lineal con la frecuencia en los valores que a nosotros nos interesa, pero lo que vemos es que el tono de 500 Hz no se atenúa nada, porque la transferencia toma el valor 1, su amplitud ahí. Los de 1500 y 2500 se atenúan, un valor en 0,70 y pico, en 0,20 y pico, y el último tono directamente se anula. Entonces el desfasaje va a ser el mismo para todos, pero la atenuación va a ser distinta. Eso lo vemos nuevamente acá, donde vemos que efectivamente el desfasaje que hay entre un tono y el otro es el mismo, lo pueden corroborar. Pero lo que vemos es que efectivamente también se están amplificando o atenuando en este caso distintos. El tono de 500 Hz mantiene su misma amplitud porque habíamos visto que HF varía 1, pero vemos que el de 1500 se atenúa. Fíjense que en este caso tenemos que comparar la cian con la naranja. Luego vemos que el de 2500, que es esta bordó por tramos comparada con la amarilla, se atenúa aún más, y la de 3500, que es la azul por tramos, directamente se anula y nos da esa línea violeta en cero que tenemos al final. Entonces, pese a que todas están retrasando lo mismo, si las sumamos, como están todas teniendo distintos valores de atenuación, lo que obtenemos es esta curva amarilla, que claramente es distinta a la de entrada debido a la distorsión en amplitud ahora. Entonces, claramente en los dos sistemas se presenta distorsión, una por fase y otra por amplitud. Y ahora veamos el último inciso, en el cual nos proponen que este mismo mensaje MDT ahora se usa para modular una señal en AM con frecuencia de portadora 50 kHz y factor de modulación 0,8. Sabemos que XDT, si es AM, toma esta forma, donde, bueno, acá le puse para recordar que el mensaje acaba normalizado, pero como el MDT ya toma valores más o menos 1, no cambian nada. Y sabemos que entonces tiene esta expresión, y si graficamos nuevamente los dos primeros periodos, vemos lo siguiente, que es la portadora a 50 kHz, que está siendo modulada en amplitud por 1 más A por MDT. Entonces, siendo 1 más A por MDT, y MDT va de más 1 a menos 1, y A es 0,8, entonces tenemos algo que va de 1 menos 0,8 a 0,2 hasta 1,8. O sea, fíjense que tenemos la onda cuadrada que efectivamente está apareciendo en la envolvente de nuestra señal de AM. Como A está tomando un valor menor que 1, con un detector de envolvente podríamos obtener nuestro mensaje MDT subido a una continua. A esta misma señal le podemos aplicar también una representación en serie de Fourier, y es muy sencillo. Si utilizamos ya la representación de MDT que obtuvimos en la primera parte, la metemos en la expresión y después distribuimos el coseno y utilizamos las propiedades trigonométricas de coseno por seno, hallamos esta expresión para x de t, donde vemos que claramente tenemos un tono a la frecuencia de portadora y después alrededor de ese tono, separados cada 1 sobre t, van a aparecer otros tonos. Recuerden que en realidad están separados cada 1 sobre t, pero cuando k toma un valor par,
esto da 0. Entonces están separados cada 2 sobre t. Entonces el primer tono lo vamos a tener en 50 kHz. Después alrededor de esos 50 kHz vamos a tener un par de deltas separadas 500 de FP. Después otro que vamos a tener separadas 1500 de FP, 2500 y 3500. Que eso es lo que graficamos acá, fíjense. Nuevamente hacemos la aproximación, por eso le ponemos tilde acá, porque está aproximado solamente hasta k igual a 7, que serían los primeros. En realidad acá tenemos 5 términos, porque tenemos 4 términos en la sumatoria, más el término de la portadora. Si lo graficamos, vemos que tenemos esta señal naranja y que tiene sentido, porque lo que terminamos viendo es que es la señal de AM, pero en vez de estar siendo modulada por la señal X de t exacta, está siendo modulada por la aproximación que habíamos calculado en la primera parte. Tiene sentido. Y si vemos el espectro, efectivamente tenemos en 50 kHz parado la portadora. Y después 500 para un lado y 500 para otro tenemos el término de k igual a 1. 1500 para un lado y 1500 para otro tenemos el de k igual a 2. 3500 el de k igual a 3. Y en 2500 k igual a 3. Y en 3500 el de k igual a... este sería k igual a 1, k igual a 3, k igual a 5 y k igual a 7. Eso sería. Recordando que con k igual a 0 y todos los valores pares da 0. Esto que está acá. Entonces ahora, teniendo esta representación aproximada de la señal AM que vamos a transmitir, nos dicen que hallemos la salida cuando se transmite por este canal. Ahora el canal lo están describiendo por, nuevamente, la amplitud de su transferencia, que nos dice que en el ancho de banda de interés es constante y vale igual a 1. Y después lo que nos dicen es que en el ancho de banda de interés tenemos que el retardo de grupo es constante. Recordemos que el retardo de grupo se obtiene como menos 1 sobre 2pi por la derivada de la fase. Entonces lo que nos está queriendo decir es que en este rango la fase de la transferencia tiene una pendiente constante. Nosotros la podemos integrar y podemos hallar esa pendiente, que obviamente va a estar vinculada con 2pi por t, g. Y nos queda un parámetro constante, un valor constante para esa integral, que más adelante vamos a ver en dónde interviene. Para los gráficos que vienen ahora, yo tomé que ese valor constante es igual a 0. Entonces, tomando que ese valor es igual a 0, lo que obtenemos es que la fase de la transferencia tiene esta forma, donde vemos que tiene pendiente constante en el intervalo de 46 kHz a 54 kHz. Entonces, si graficamos dónde nos caen las frecuencias que a nosotros nos interesan, recordemos que tenemos una en 50 kHz debido a la portadora, y después en 500 Hz para arriba tenemos el primer término, y después cada 1 kHz separados los demás términos que nos corresponden. Como vemos acá, todos se amplifican, en realidad se atenúan lo mismo, que es igual a 1. Y acá lo que vemos es que hay una relación incrementalmente lineal entre la fase o el desfasaje de cada uno de estos tonos y la frecuencia. No es lineal porque esto no pasa por 0, pero sí vemos que es incrementalmente lineal. Cuando calculamos, entonces, cuando le agregamos entonces el desfasaje a cada uno de los tonos de la entrada que corresponden a esta fase de la transferencia, y vemos cómo se suman a la salida, lo que hallamos entonces es la aproximación de la señal AM a la salida de este canal. Y lo que vemos es, esto teníamos a la entrada, ahora a la salida tenemos, fíjense, esta amarilla, que es prácticamente la misma que la de entrada, que es la naranja que apenas se ve ahí atrás, pero desplazada un poco hacia adelante, desplazada en tiempo. Entonces, aparentemente esta señal no estaría teniendo distorsión. Recuerden que el criterio para decir si tiene distorsión o no es si es lo que yo tengo a la entrada. Si lo que yo tengo a la salida, es lo mismo que yo tenía a la entrada, pero atenuado o amplificado un determinado valor constante y desplazado un valor constante, entonces puedo decir que no hubo distorsión. En este caso, aparentemente lo que estamos teniendo es la misma que teníamos a la entrada, pero desplazado un valor constante, por lo menos en lo que es la envolvente, que es lo que a nosotros nos interesa. Y vamos a ver exactamente qué es lo que está sucediendo. Acá tenemos que recordar entonces que si tenemos una señal pasabanda como esta, donde tenemos una modulación lineal en donde el mensaje aparece multiplicando una portadora, cuando atraviesa un canal de este tipo, un canal pasabanda, lo que nos va a estar retrasando al mensaje es este valor de retardo de grupo, mientras que la portadora se desplaza el valor de retardo de fase en la frecuencia que le corresponde. Entonces vemos que claramente una parte de la señal se está retrasando
un valor que es distinto al de la portadora en principio o en general. Entonces, en ese caso, solamente en el caso en el cual la fase de la transferencia es lineal, es que TG y TP son iguales, entonces podemos decir que no hay distorsión. Pero en este caso, donde es incrementalmente lineal, no nos da el mismo valor, entonces estrictamente no es la misma señal desplazada. Estrictamente estamos teniendo distorsión. ¿Por qué? Porque la portadora se está desplazando distinto que el mensaje que aparece en la envolvente. Y esto lo podemos corroborar con esta misma salida que calculamos. Fíjense, acá estoy haciendo un zoom a los primeros 0,5 milisegundos de la salida que habíamos visto acá. Es esta misma que está acá, solamente que estoy graficando la aproximación de la entrada y la aproximación de la salida hasta medio milisegundo. Es lo que vemos acá. Y fíjense que si reemplazamos, bueno, con los datos que nos dieron, sabemos que el retardo de grupo es de 20 microsegundos, eso nos lo dijeron acá. Y integrando esto y con el valor de TG que tenemos, sabemos que el retardo de fase va a tomar esta forma, donde precisamente Φ0 es este valor constante arbitrario en principio para los datos que nos dieron cuando se integra la fase a partir del retardo de grupo. Entonces, como ven, este Φ0 lo que me está afectando no es el retardo de grupo, que depende de la pendiente y no de cuál es este valor constante, sino que el que me afecta es el retardo de fase, digamos, cuál es exactamente el retardo de fase que tengo en este valor de frecuencia. Si yo tomo ese Φ0 igual a 0, bueno, para esta transferencia que me han descrito, tengo que el retardo de fase es 1,6 microsegundos. Entonces, para verificar que efectivamente está sucediendo esto que decimos acá, a la salida yo la puedo graficar desfasada, o sea, desplazada para atrás en el tiempo 1,6 microsegundos y lo que hallo es lo siguiente. O sea, si yo la desplazo TP, vemos cómo claramente la portadora a la salida del canal está completamente alineada con la portadora de la entrada. Entonces, efectivamente, el retardo que está sufriendo la portadora es este valor TP. Y si a esa misma salida yo la desplazo TG, que son esos 20 microsegundos, vemos cómo las portadoras están desfasadas, pero la envolvente está completamente alineada, la de la entrada con la de la salida. Entonces, esto que me está diciendo es, efectivamente, por un lado, el retardo de la portadora va a ser distinto a el de la envolvente, entonces estrictamente hay distorsión en la señal IDT, pero como nosotros lo que nos interesa es la envolvente, donde está la información es en MDT, y ahí me están diciendo que MDT se está desplazando completamente, todos sus componentes se están desplazando igual por este valor constante TG, entonces cuando yo demodule lo que voy a tener es una versión desplazada de MDT. No me importa si se desplazó con respecto a la portadora, porque la información no estaba ahí. Entonces, para lo que es el uso de este canal, que es transmitir un mensaje de banda base y transmitirlo en este canal y después llevarlo de vuelta a banda base y demodularlo, el efecto de esta distorsión no aparece. Entonces, siempre y cuando, lo que podemos decir, siempre y cuando el retardo de grupo sea constante en el ancho de banda de interés, que es lo mismo que decir que, bueno, la fase de de la transferencia del canal es incrementalmente lineal en ese ancho de banda de interés, entonces no voy a tener distorsión en el mensaje demodulado que está en la envolvente. Y esa es la conclusión a la que tenemos que llegar con este último inciso. Bueno, cualquier cosa pueden consultar por el Moodle.